Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar la segunda clase del curso de infectología online. En este caso, el tema que nos compete en el día de hoy es meningitis y encefalitis. Vamos a empezar con un caso clínico para introducirnos más que nada en la parte de meningitis. Se trata de un hombre de 56 años que vivía en un pueblo, obeso diabético, en tratamiento con hipolicemiantes orales. Lo que llamaba la atención era que tenía muy mala adherencia tanto al tratamiento farmacológico como a medidas higienodietéticas. Fíjense la hemoglobina glicosilada que manejaba este hombre, era tabaquista. Además, consultó al SAMCO local por una notalgia de 5 días con secreción purulenta y fiebre. A la autoscopía se veía un conducto auditivo externo eritematoso con una membrana timpánica perforada y a la semiología una región mastoidea francamente dolorosa. En ese momento se le interpretó como una otitis media aguda evolucionada, se le indicó tratamiento con betalactámicos y AINES SOS. A las 72 horas, ese paciente vuelve a consultar, persistiendo febril y agregando en este caso cefalea holocraniana y vómitos incoercibles. Entonces, me quedó un poquito viejito la fecha del Power, pero vamos a tratar de introducirnos un poco en lo que es meningitis. Creo que de todas las urgencias infectológicas, quizás es la, por decirlo de alguna manera, la madre de las urgencias infectológicas, la que nos puede matar más rápido al paciente justamente por el compromiso del sistema nervioso central que reviste eso. Entonces nos obliga a pensar rápido, a sospechar rápido y a actuar también rápido. Esa es la base del enfoque de cualquier urgencia infectológica, ya sea una meningitis, una endocarditis, un shock séptico o, por ejemplo, una peritonitis. La incidencia, si bien hemos visto que ha permanecido en descenso, más que nada por el tema de la vacunación, tanto en adultos como en la edad pediátrica, contra meningo y neumo, lo que hemos visto es que la mortalidad sigue siendo relativamente elevada. Y esto en realidad se debe a ciertos factores que ya vamos a discutir y en parte también es porque muchas veces llegamos tarde con la sospecha clínica y llegamos tarde con el tratamiento. Por eso insisto con el concepto de urgencia infectológica y de lo rápido que tenemos que actuar. Vamos a ver que los cocos gram positivos, más que nada meningococo y neumococo, se llevan una gran totalidad, una gran parte, digamos, de la etiología, ¿sí? Tanto en adultos como en la edad pediátrica. Y fíjense que en este caso, neumococo es responsable de hasta 50% de secuelas en adultos. Mientras que el resto, un 20%, nos remite a las llamadas meningitis a líquido claro, que suelen ser cuadros más leves, oligosintomáticos, ¿sí? Vamos a encontrar, como les dije, un líquido claro en cristal de roca y en general la gran mayoría son producidas por enterovirus, ¿sí? Por virus ARN, muchas veces a punto de partida de un cuadro de vías aéreas superiores o un cuadro gastrointestinal y como complicación después el virus se disemina al sistema nervioso. En un pequeño porcentaje herpes virus, ahí vamos a ver que los herpes virus toman más que nada el parénquima encefálico. Los arbovirus, sobre todo el que más tenemos en nuestra zona es el dengue, que ya lo hemos visto en la clase previa, y también nunca subestimar al VIH dentro de lo que es el espectro clínico de la primoinfección, que ya vamos a ver cuando hablemos de esta patología, que puede asociar en la forma aguda un síndrome meningio. Entonces, para organizarnos un poquito, creo que lo interesante es dividir a los factores de riesgo en 4 grandes grupos. Primero, las edades extremas de la vida. Todos sabemos que los pacientes en edad pediátrica y los adultos mayores son los principales grupos de riesgo y son en quienes vamos a destinar los esfuerzos en la cobertura en las campañas de vacunación. Si bien obviamente los adultos de edad media y los adultos jóvenes no están exentos de esta patología, pero siempre sospecharlo en este tipo de franjas etarias.
Un segundo grupo es el de toda la patología causante de inmunosupresión, ¿sí? El etilismo y el alcoholismo, perdón, el etilismo y el tabaquismo como factores extremadamente frecuentes, las drogas endovenosas, enfermedades crónicas, en este caso como la diabetes, que es la patología de base que presentaba nuestro paciente en el cuadro clínico, el VIH, patologías autoinmunes, patologías oncológicas, pacientes que estén haciendo biológicos, que estén haciendo corticoides en altas dosis. Cuando nos referimos a patologías crónicas causantes de inmunosupresión, chicos, estamos hablando de patologías que están descompensadas o con una evolución muy tórpida o maltratadas o pacientes que no adhieren al tratamiento. ¿A qué me refiero? El diabético, un diabético bien controlado, ¿sí? Un diabético que está bien insulinizado, que maneja niveles adecuados de glicemias en ayunas y de hemoglobina glicosilada, tiene un riesgo muchísimo menor que el caso de el paciente del cuadro clínico. Un paciente con VIH, el tratamiento antirretroviral, con carga viral indetectable y con buenos CD4, tiene un riesgo prácticamente similar al paciente VIH negativo, ¿sí? Del mismo modo, obviamente, que con las patologías autoinmunes, si su actividad clínica está controlada, el riesgo es mínimo. Después siempre sospechar, como fue el caso de nuestro paciente, en donde evidentemente el foco por contigüidad fue el de una goma evolucionada y complicada con una mastoiditis, ¿sí? Siempre sospechar las infecciones contiguas, más que nada a punto de partida de oído, mastoides y senos paranasales. Y las infecciones a distancia, quizás la que más nos compete, sobre todo en el caso de Streptococcus pneumoniae, es la neumonía. Ahí ya nos metemos en el terreno de la enfermedad neumocóxica invasiva, es decir, un paciente que hace un foco neumónico, estreptocóxico, el neumococo hace la siembra hematógena y termina comprometiendo al sistema nervioso central. Pero a eso lo definimos como una enfermedad neumocóxica invasiva. Puede haber, obviamente, otros focos, pero quizás los más importantes desde el punto de vista clínico y epidemiológico suelen ser estos. Un cuarto grupo, no menos importante, es el que engloba a la patología relacionada con el trauma cráneoencefálico y maxilofacial y a los procedimientos quirúrgicos, sobre todo de cabeza y cuello y procedimientos neuroquirúrgicos. Si nos referimos al trauma de cráneo y de macizo facial, ustedes recuerden que siempre en la urgencia, cuando uno valora la severidad del trauma de cráneo, primero también tenemos que estar atentos, obviamente, hacia el paciente presenta en el examen físico otorraquia o rinorraquia, lo que nos puede llegar a hacer pensar en la posible presencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo. En general, la mayoría de las fístulas de líquido cefalorraquídeo con el transcurso de los días suelen cerrar espontáneamente si son pequeñas y ahí entramos en el terreno de la discusión de si hacer o no profilaxis antibiótica. Eso en realidad no está avalado al 100% por las guías y queda en la decisión individual de cada profesional. Y después cuando nos metemos en el terreno de lo quirúrgico, acá estamos hablando de complicaciones a corto o a mediano plazo. Todo lo que sea procedimiento de intervención o manipulación del cráneo y del sistema nervioso implica un riesgo, ¿sí? Sobre todo si el neurocirujano, por ejemplo, va a dejar colocado un material protésico, muchas veces, por ejemplo, pacientes con tumores o con sangrados intraparenquimatosos, hematomas o hemorragias subdurales o epidurales, a veces necesitan colocación de alguna prótesis en la calota, o pacientes con hidrocefalia que necesitan ser valvulados con un catéter de derivación ventrículo-peritoneal. Recuerden que siempre un cuerpo extraño es un objeto potencialmente colonizable y sobre todo por bacterias que tienen la capacidad de desarrollar biofilm y una fuerte adherencia a este tipo de superficies. Esos son entonces los 4 grandes grupos en los cuales tenemos que enfocarnos a la hora de sospechar este tipo de patologías infecciosas. Respecto a la clínica, esa famosa tríada clásica que uno suele ver en los libros, la famosa tríada de la fiebre, la cefalea y la rigidez de nuca. Fíjense este porcentaje, menos de la mitad de los pacientes van a presentar esa tríada clásica clínica que uno tiene incorporada por la teoría.
La fiebre en general, no, digamos, puede ser alta o puede ser un 37,8, un 38. La cefalea en general sí, chicos, suele ser una cefalea holocraniana, una cefalea intensa. No vamos a encontrar una cefalea a predominio de una determinada región del cráneo. El paciente, por ahí es a veces complicado cuando el paciente tiene una patología de base, por ejemplo, una cefalea tensional, una cefalea migrañosa, ahí se nos puede dificultar. Pero cuando las características de la cefalea, a lo mejor en un migrañoso crónico, cambian, ¿sí? Ahí tenemos que estar alerta. Y con respecto a la rigidez de nuca, no siempre es un signo fácil de evaluar. Necesitamos de la cooperación del paciente. Y un consejo, chicos, cuando evalúen rigidez de nuca, también descarten que el paciente no esté tomando ninguna medicación psiquiátrica, ningún neuroléptico. Hay algunas medicaciones como, por ejemplo, el haloperidol, por ejemplo, que ya per se producen cierto grado de rigidez, o podríamos tener mucha mala suerte de a lo mejor tener un paciente con un parkinsonismo de base, ¿sí? Sabemos que son todas patologías degenerativas del sistema nervioso que a mediano o a largo plazo me condicionan la aparición de cierta rigidez. Entonces, primero, cuando vamos a hacer una buena semiología del paciente con sospecha de síndrome meningio, descartar que no tenga una patología de base o algún tratamiento farmacológico instaurador que nos esté generando esa rigidez y que nos pueda, digamos, transformar ese dato semiológico en un falso positivo. Después, fuera de esto, pueden aparecer algunos otros signos y síntomas, como los vómitos, que pueden ser o no precedidos de náuseas. La fotofobia, acá también, chicos, esto es un signo que por ahí muchas veces yo veo que se les dificulta evaluar y que muchas veces en el paciente se termina induciendo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que entra un paciente al consultorio o al consultorio de guardia, por ejemplo, y uno le dice, ¿te molesta la luz? Y el paciente automáticamente cierra los ojos y le dice, sí. Chicos, cuando el paciente entra con una real fotofobia, va a entrar con los ojos cerrados, ¿sí? Prácticamente no va a abrir los ojos en ningún momento de la consulta, ¿sí? La fotofobia suele ser intensa, no tenemos un gris, no tenemos un término medio en lo que es fotofobia, ¿sí? No hay fotofobia dudosa. Realmente cuando al paciente le molestan los estímulos lumínicos, no suele abrir los ojos. Las convulsiones, el déficit neurológico y el deterioro del sensorio ya nos hablan de un cuadro que está evolucionado. Y ya cuando entramos en el terreno de la meningitis asociada a estas tres últimas condiciones, el pronóstico suele ser grave y nos obliga a internar al paciente directamente en una unidad de cuidados intensivos. También me parece sumamente interesante que prestemos atención a los signos extraneurológicos y sobre todo, ¿sí?, a la necesidad imperiosa de mirar siempre la piel y las mucosas, ¿sí? La piel, las mucosas, los ojos, los genitales, porque muchas veces aportan datos que indirectamente nos pueden hacer sospechar que estamos frente a una infección del sistema nervioso central. En este caso, fíjense cómo es la foto. Ahí tenemos petequias, tenemos un exantema maculopapular y tenemos un exantema vesicular. En el primer caso, cuando vemos petequias, quizás en lo que más terminamos cayendo a nivel de lo que es sospecha clínica es en la presencia de un meningococo, que lo vamos a ver más en nada en pacientes de edad pediátrica. Y cuando encontramos un rash maculopapular o un rash vesicular, nos orientamos más a la etiología viral, ¿sí? Sobre todo a lo que son enterovirus o algunos arbovirus o herpesvirus. Bien, en cuanto a lo que son las complicaciones, como les dije, cuando el cuadro ya es evolucionado, existe la posibilidad de que la purulencia del líquido cefalorraquídeo nos bloquee la circulación normal del mismo y el paciente termine desarrollando un cuadro de hidrocefalia no comunicante. También a veces cuando la infección excede a lo que es las meninges, se pueden producir trombosis de los senos venosos, trombosis sépticas, vasculitis, e inclusive en los casos más graves, infartos cerebrales o la formación de abscesos cerebrales. La parálisis de los pares craneales, sí, por ahí a veces es frecuente más que nada cuando las meningitis tienen cierto grado de compromiso basal, como es el caso de la meningitis tuberculosa,
que no vamos a tocarla específicamente en esta clase, nos vamos a orientar más a la etiología bacteriana. El shock séptico, si estamos frente a un meningo o a una enfermedad neumocóxica invasiva. Y recuerden que el meningococo es el agente causal de la mayor tasa de secuelas en el adulto, ¿sí? Y la secuela que con más frecuencia vamos a observar es la hipoacusia, además también de la ceguera. Esto es un cuadro comparativo que usted pensará, ¿por qué puse ahí el HPR, el Hospital Privado de Rosario, y por qué puse un centro de salud? ¿Sí? Estamos hablando de dos niveles de complejidad extremas, totalmente extremas a la hora de abordar a un paciente con un potencial síndrome meningio. Pero, ¿cuál es la moraleja que quiero dejarles con estas dos imágenes? Que siempre estemos donde estemos, podemos hacer algo por los pacientes, chicos, ¿sí? Quizás acá, ¿sí?, en el HPR podamos hacer absolutamente todo lo que está al alcance de nuestras manos y nos manejemos con cierto grado de tranquilidad. Pero supongamos que este tipo de casos los sorprenda haciendo guardia en un SAMCO de un pueblo, como fue el caso que les presenté, ¿sí?, un pueblo de 1000 habitantes a 300 kilómetros de una ciudad con un segundo nivel o con un tercer nivel. Les llega un paciente, ¿sí? Ustedes sospechan el cuadro clínico, van a pedir el traslado a un efector de mayor complejidad. Obviamente ahí no le van a poder hacer una punción lumbar, no le van a poder hacer una neuroimagen en caso de que tenga indicaciones. Pero chicos, en cualquier SAMCO hay una ampolla de antibiótico. En cualquier SAMCO podemos encontrar una ampolla de penicilina, una ampolla de ceftriaxona o una ampolla de ampicilina. Yo quiero recuperar el concepto de urgencia infectológica donde los minutos y las horas valen oro, chicos. Entonces, si usted sabe que la ambulancia va a demorar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, y es un paciente que puede estar 4, 6, 8 horas en el centro de salud esperando, ¿sí?, un enfoque en un segundo o en tercer nivel, le ponen una vía y le hacen pasar una dosis de antibiótico. Eso a ustedes les parecerá una pavada, pero puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de ese paciente. No importa si después el médico que lo va a recibir en otro efector le dice, hey, pero ¿cómo no le hiciste los cultivos, la PL? Porque no tenía nada, le puse el antibiótico y le salvé la vida, literalmente, ¿sí? Tienen todo el derecho del mundo a sentirse héroes, chicos, por haberle colgado un antibiótico a estos pacientes mientras esperan la derivación. Entonces, eso ténganlo, por favor, presente. Siempre, estemos donde estemos, por estos pacientes se puede hacer algo. Tenemos la suerte de encontrarnos en un efector de mayor complejidad. Recuerden que siempre hay que tomar hemocultivos para descartar una bacteriemia asociada. Siempre, siempre, fíjense, en más del 75% los cultivos suelen ser positivos en estos pacientes. El procedimiento o el estándar, como todos sabemos, es la punción lumbar, ¿sí? Yo suelo usar generalmente agujas punta lápiz tipo 19 o 21, pero eso va a depender de la anatomía del paciente, entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Es medio complicado explicar el procedimiento semiológico con este recurso didáctico, pero bueno. Lo que me gustaría que ustedes tengan en cuenta el día de mañana, si tienen la posibilidad de hacer una punción lumbar, es primero obviamente estar atentos a las características macroscópicas del líquido cefalorraquídeo. Algunos tips, digamos, si ustedes ven que en el colector sale un líquido que es francamente purulento, lo más probable es que se trate de una etiología bacteriana. Del mismo modo, les sugiero que cuando vean que el goteo de líquido es muy rápido o que veamos que sale muy rápido, ¿sí?, tengamos siempre a mano un perfus para medir la presión endocraniana, que suele oscilar entre 8 y 12 centímetros de agua y que en algunos casos puede estar aumentada si hay hidrocefalia asociada. Recuerden que en las primeras 24 horas es muy difícil diferenciar la etiología viral o bacteriana porque las meningitis virales en las primeras horas pueden tener predominio polimorfonuclear que después va a virar hacia esa forma o esa fórmula mononuclear característica de las meningitis virales. Recuerden que si el paciente previo al procedimiento de punción hizo alguna convulsión,
tónico-clónica generalizada, ¿sí? O relacionada muchas veces con su cuadro febril, como es el caso de los pacientes pediátricos, la convulsión per se puede generar una alteración en los datos citofísico-químicos de ese líquido cefalorraquídeo. Obviamente no voy a encontrar una pleocitosis de 2.000 o 3.000 elementos en un paciente que acaba de tener una convulsión, pero sabiendo que el rango normal de elementos es hasta 5 células, podemos encontrarnos con un líquido que tenga 10, 15, 20, 25 células y una leve hiperproteinorraquia. Entonces también estar atento a esa posibilidad. Otro dato importante es que una vez que yo instauro ese líquido, ese tratamiento antibiótico, ya sea empírico o después de haber punzado al paciente, no tiene mucho sentido repunzarlo si la evolución clínica es favorable. ¿Por qué? Yo veo que muchas veces en la práctica diaria cometen el error de repunzar al paciente a las 48 horas. A lo mejor un paciente que ya dejó de hacer fiebre, que está evolucionando bárbaro, y lo punzan para ver si cambiaron las características del sitio físico-químico. Chicos, y a las 48 horas del líquido no va a cambiar. Va a seguir con elementos altos, puede seguir con glucosa consumida. Si no tiene sentido repunzar al paciente si la evolución clínica es buena. Una vez que empieza el tratamiento, lo terminamos completamente, siempre orientado al agente etiológico causal. Lo que sí es interesante destacar es que una vez que yo empiezo con el antibiótico, si es el correcto, en dosis e intervalo adecuado, ¿sí? Ya habitualmente después de las 24 o 48 horas el líquido se me esteriliza por completo. Ese es el objetivo primordial, la base terapéutica de toda meningitis, esterilizar el líquido lo más rápido posible. Eso es lo que me va a marcar la diferencia entre la posibilidad de que el paciente desarrolle o no secuelas o un pronóstico más grave. Con respecto al diagnóstico, ¿sí? Esto es algo que todos hemos visto en los primeros años de la facultad, cuando hemos estudiado, la famosa tinción de Gram, y yo veo que también en la práctica diaria está muy subestimada y no se le da la importancia que merece. ¿A qué me refiero con esto? A que la tinción de Gram es un procedimiento muy fácil de hacer, lo podemos hacer hasta nosotros, ¿sí? Yo en mi residencia de infectología tuve una rotación por un laboratorio de microbiología y la verdad que todo lo que sea técnica microscópica, tinción de Gram, me encantó aprender a hacerlo y me pareció súper útil porque es algo muy accesible y es algo que realmente ayuda muchísimo. Fíjense lo que es la especificidad del Gram. Fíjense cuánto nos puede aportar. Ya con una tinción de Gram yo ya tengo 4 posibles diagnósticos en base a lo que pueda observar en la microscopía. Si bien obviamente no hay un solo tipo de diplococo, Gram positivo o negativo, o un cocobacilo causante, estos son los 4 más frecuentes. Entonces, si yo veo algo de esto en el Gram, ya puedo orientar la terapéutica anticipándome al resultado de los cultivos. Por eso es tan importante que sea un enfoque interdisciplinario, hablemos con el bioquímico que esté de turno o el microbiólogo que esté de guardia en ese momento, ¿sí? Llevar el líquido al laboratorio, decirle, mira, necesito el Gram rápido, hacémelo porque esto me va a ayudar mucho con el tratamiento. Y fíjense lo que son las características del sitio físico-químico. Me gustaría más que nada enfocarme en la columna del medio. Estas son las 4 características que vamos a ver con más frecuencia. En la meningitis bacteriana suele haber un líquido turbio, quizás al principio pueda ser claro y después en los sucesivos días, si el paciente no fue tratado o a medida que van pasando las horas, se va enturbiando más por el aumento de los polimorfonucleares, ¿sí? Las proteínas en general suelen estar elevadas, pero lo que más me interesaría que recuerden es lo que es la glucorraquia, chicos. Esto es un dato fundamental que me abre el espectro diagnóstico con lo que son digamos, lo que es el espectro bacteriano y el espectro viral. ¿Sí? El cociente entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo y la glucosa del plasma es altamente predictivo de formas bacterianas.
Mucho cuidado, porque siempre que voy a medir líquido cefalorraquídeo, perdón, glucosa en líquido cefalorraquídeo, tengo que tener el valor de la glicemia plasmática. Prestar atención a que el paciente no sea un diabético o no esté recibiendo un corticoide en altas dosis. Ahí ya vamos a tener una hiperglicemia de base. ¿Estamos? Entonces, presten atención a eso. Siempre va a ser el porcentaje de la glicemia plasmática, ¿sí? Quizás en un paciente que maneja glicemias de 90, un valor de 0,3, 0,4 ya me habla de una hipoglucorraquia patológica. Ahora, si un paciente maneja glicemias de 200, una glucorraquia de 90 o de 80 también es un predictor patológico que me habla de la posibilidad de una meningitis bacteriana. Ténganlo siempre presente. Bien, otro dato importante es qué hacemos con la forma neuroquirúrgica, con a lo mejor un paciente que sale de un postoperatorio, de una craniectomía, de una cirugía de un tumor del sistema nervioso central, va a terapia con un catéter de PIC, de medición de presión intracraniana, y en el postoperatorio inmediato empieza con registros febriles. Obviamente lo primero que voy a sospechar es una meningitis postquirúrgica. Tengan presente que al igual que en las convulsiones, el acto quirúrgico per se me puede alterar las características del líquido cefalorraquídeo. Entonces acá es muy útil, sumamente útil, la determinación del lactato en el líquido cefalorraquídeo. Fíjense que un lactato mayor a 4 también es un fuerte predictor de meningitis en el postoperatorio inmediato de neurocirugías. Otros, obviamente el cultivo, y siempre el diagnóstico es directo y cultivo, en base a la sospecha clínica. La aglutinación en látex, hay un método que tenemos nuevo que es el FilmArray, que es un panel donde podemos medir, digamos, por PCR un montón de virus y bacterias. Y en el caso de sospecha de arbovirus, como dengue o una fiebre amarilla, también la serología es muy útil. Y en el caso de Epstein-Barr, chicos, presten atención porque ustedes recuerden que en todo lo que es la infección crónica por Epstein-Barr, el virus genera latencia en los linfocitos, sobre todo en linfocitos de sangre periférica. Cuando yo envío una muestra de líquido cefalorraquídeo, si voy a pedir una PCR para Epstein-Barr, me tengo que asegurar de que no haya formas eritrocitarias, que no haya glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque eso me habla de que quizás la punción lumbar fue traumática. Y al haber un traumatismo, existe la posibilidad de que linfocitos de sangre periférica me contaminen el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si hay un Epstein-Barr latente en un linfocito de sangre periférica, puedo interpretarlo como un falso positivo y pensar que el paciente tiene una meningitis por Epstein-Barr. Entonces, como dato de color y como consejo, siempre cuando remito una muestra de líquido cefalorraquídeo para Epstein-Barr, asegurarme que no tenga un solo glóbulo rojo en el sitio físico-químico. Diagnóstico. En cuanto a lo que es neuroimagen, ¿en qué pacientes yo estoy obligado a realizar una tomografía de cráneo? Fíjense, cualquier paciente con un grado de inmunodepresión severa, me refiero a HIV con menos de 200 CD4, un paciente oncohematológico, un paciente con una patología autoinmune, ¿sí? Que está haciendo, como les dije, biológicos o corticoides, alguna enfermedad conocida previa del sistema nervioso central, supongamos que sea un paciente con un diagnóstico establecido de un tumor o que haya tenido una ACV reciente, un paciente que haya tenido convulsiones recientemente, no un epiléptico controlado que está bien medicado. Ese tipo de pacientes no. El deterioro del sensorio al ingreso y el déficit neurológico como datos de severidad me obligan a la necesidad de una tomografía. Fíjense, esto es un ataque de cráneo que es completamente normal. Acá ya tenemos una evolución a lo que es el edema cerebral. Fíjense cómo se van borrando progresivamente los surcos, ¿sí? Cómo van desapareciendo la anatomía normal de los ventrículos. Y acá existe la posibilidad de encontrarnos con esto en una neuroimagen, por ejemplo. Fíjense, un sangrado con desviación de la línea media, se pierde totalmente la arquitectura del parénquima cerebral. Entonces, tanto a este paciente como a este paciente es imposible realizarles
una punción lumbar, chicos, porque la posibilidad de herniación es muy alta. Ahí les puse, fíjense, las indicaciones, las contraindicaciones de una punción lumbar. Presencia de signos tomográficos de hipertensión endocraniana, desplazamiento de línea media, una plaquetopenia severa, en general menor a 50.000 plaquetas. Si tenemos 90.000, 100.000 plaquetas, púnzanlo tranquilamente. Alguna infección local, como un absceso epidural, y la presencia de una masa ocupante de espacio conocida. A estos pacientes no tengo la posibilidad de punzarlos, empiezo el tratamiento empírico directamente. Recupero las dos fotitos del HPR y el SAMCO, nunca, nunca, nunca retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. El concepto de antibiótico-terapia para una urgencia infectológica, chicos, para cualquier urgencia infectológica, es antibiótico de amplio espectro a dosis máxima. Dosis máxima, chicos. Esto grábenselo. Me he encontrado pacientes derivados con 1 gramo de ceftriaxona puesto por lástima, ¿sí? Y eso no sirve para nada. También el tema de la coadyuvancia con corticoides es solamente cuando tengamos una sospecha clínica o diagnóstico de meningitis neumocóxica. No nos aporta nada si la etiología es otro coco, otro bacilo, ¿sí? Dexa, fíjense, a dosis altas, una ampolla cada 6 horas, solamente por 48 72 horas y después suspendo. No dejen a los pacientes con corticoides una semana porque eso es iatrogenia, chicos. Siempre la primera dosis del corticoide va 20 minutos antes de la primera dosis de antibiótico. El aislamiento también es solo por 24 horas. Recuerden que si el tratamiento es eficaz, la esterilización del líquido cefalorraquídeo es muy alta y el paciente deja de ser potencialmente contagioso. Esto también para lidiar un poquito con la paranoia de algunos colegas o enfermeros que quieren dejar a los pacientes aislados por miedo, ¿sí? Y por ignorancia durante una semana mientras estén con antibiótico. También desterremos ese mito. El tratamiento, fíjense que yo ahí les dividí el tratamiento farmacológico también en 3 grandes grupos, ¿sí? Pacientes adultos jóvenes, menores a 50 años. El tratamiento empírico es ceftriaxona 2 gramos cada 12. Por ahí algunos plantean, bueno, pero en algunas guías americanas ponen ceftriaxona banco, o inclusive en la provincia de Buenos Aires, acá a 300 kilómetros, también usan la vancomicina. Eso va a depender de la tasa de resistencia local que haya al neumococo con respecto a lo que es la SIM para PENI y la SIM para la concentración inhibitoria mínima a penicilina y ceftriaxona. Acá en Argentina, en Santa Fe, en general en todo nuestro país, no hay una alta tasa de resistencia documentada para neumococos. Sí lo hay en Norteamérica y en algunos países de Europa, por ende la vancomicina es una opción añadida al tratamiento empírico. Pero en nuestro país, el empírico con ceftriaxona en dosis máximas es suficiente. Si es inmunodeprimido o adulto mayor, agregamos ampicilina también a dosis máxima, cubriendo listeria. Y si tenemos alguna sospecha de solución de continuidad en una fractura de cráneo, si detectamos salida de cefalorraquídeo o fuga, una fuga importante, esto lo podemos charlar con el neurocirujano, o en un postoperatorio de neurocirugía, o si el paciente está valvulado, acá ya tenemos que entrar en el terreno de la cobertura empírica de los bacilos gram negativos, y quizás los que más me interesaría cubrir en este caso es la pseudomonas, ¿sí? Y también cubrir la posibilidad de algunos estafilococos resistentes a cefalosporinas. Por eso siempre el tratamiento empírico en este tipo de pacientes es combinar una cefalosporina antipseudomona o un carbapenémico a dosis máximas con vancomicina. Eso es el empírico hasta que yo tenga el diagnóstico etiológico mediante el GRAM, el cultivo, la PCR, el látex o el método de diagnóstico que haya empleado. Se recuerden los otros, en los 2 grupos de abajo, el tratamiento siempre es combinando por lo menos 2 drogas. Fíjense, esta es la duración del tratamiento, de acuerdo a la etiología. Chicos, meningitis a listeria nunca vi yo. En mis 6 años de infectólogo y en mis 12 años de clínico, he visto meningitis y bacilos gram negativos. Fíjense que se trata por 3 semanas, el neumo de 10 a 14 días, eso es de acuerdo a la evolución clínica. Un paciente que tenga buena evolución clínica con 10 días es suficiente. Meningohemófilos, 1 semana.
Volviendo al tema de lo que es la repunción. Si hay buena evolución, no. Solamente si vemos que el paciente persiste febril, si deteriora el sensorio, ahí sí es necesario volver a punzar. Y muchas veces también retomografiarlo si eventualmente al ingreso se le hizo una tomografía. La profilaxis, esto también es entrar en el terreno de la paranoia de todo el personal de salud, porque cuando se enteran que ingresó un paciente con una probable infección del sistema nervioso, empieza el enfermero, la mucama, el camillero, el admisionista, la secretaria que está en el piso de arriba, todos quieren hacer profilaxis antibiótica. Entonces, acá, chicos, hay que ponerse firme, ¿sí? Y primero, enfocarnos en la etiología. Fíjense que solo está indicada si el diagnóstico etiológico es meningo o hemófilus, no para neumococo. Es decir, si a mí me entra un paciente a las 8 de la mañana, yo lo punzo, le hago el GRAM, el bioquímico me dice, es un coco, esto parece un neumo. No le indico, chicos. ¿En quiénes se indica? Convivientes, familiares, todo lo que sea contacto estrecho y prolongado, ¿sí? O en grupos escolares, por ejemplo, sobre todo el grado, digamos, no la escuela entera, el grado. Todo personal médico de enfermería que haya realizado alguna instrumentación de la vía aérea, sobre todo intubación, orotraqueal y manejo de secreciones respiratorias, sin la adecuada protección. Y también los viajeros, ¿sí? Generalmente de avión o de bus, que hayan compartido un viaje por lo menos de más de 8 horas. También es discutido porque en general se hace a los pacientes, a los contactos que estaban en los asientos laterales, anteriores y posteriores. Muchas veces no se hace al avión entero. El tratamiento de elección para meningo es la rifampicina durante 48 horas. Cipro es una buena opción. Acitromicina si hay alergia o en el caso de las embarazadas también es una buena opción. La ceftriaxona no se las recomiendo porque duele mucho, es muy doliosa. Y también para el hemófilus la opción indicada es la rifampicina. Lo que más se usa en la práctica en realidad es Cipro, ¿sí? Porque la Rifampi por ahí es un poco más complicada de conseguir, pero bueno, cualquiera de las dos opciones es favorable. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? ¿Sí? Se le solicitó un traslado urgente a Cañada de Gómez. En la tomografía de cráneo se informaba un edema cerebral muy leve, muy leve. No había desviación de línea media, un muy discreto borramiento de surco, por lo que se decidió hacer una punción. Fíjense que el paciente también ingresa con una cetoacidosis diabética asociada, lo que ya complicaba aún más el cuadro clínico. En la punción lumbar aparecieron en el citofísico-químico 780 elementos, una glucosa francamente consumida, si miramos la glicemia plasmática que era de 630, y en el GRAM aparecieron bacilos GRAM negativos. Se le indica un tratamiento empírico combinado con ceftriaxona y ampicilina. ¿Sí? Fíjense el tiempo que pasó desde que el paciente consultó hasta que recibió la primera dosis del antibiótico. 4 horas y media. Eso implicó un traslado. Es decir, no se le había indicado un tratamiento antibiótico endovenoso en el centro de salud mientras esperó la ambulancia. En el cultivo, el líquido fue positivo para una Klebsiella, fíjense, multisensible, no era una Klebsiella agresiva. También había hecho una bacteriemia a Klebsiella y lamentablemente el paciente evolucionó a un shock séptico, se conectó a asistencia mecánica respiratoria y a las 48 horas de su ingreso falleció. Esto es una combinación de, yo diría, un poco de iatrogenia y un poco de mala suerte del paciente por toda la patología de base complicada per se que ya presentaba. Pero esto es algo que le puede pasar a cualquiera. E insisto, chicos, siempre podemos hacer algo por estos pacientes, estemos donde estemos. Eso es meningitis, ¿sí? Vamos a pasar a un segundo caso clínico. En este caso es un muchacho joven de 28 años, empleado de un supermercado, cocainómano y también consumidor habitual de marihuana, por lo menos desconoce la cantidad, traído a la guardia por familiares, no consulta espontáneamente, por un cuadro de 2 días de una cefalea predominio frontotemporal,
de intensidad moderada asociaba a fiebre. En las últimas 48 horas lo que los familiares referían es que agregó desorientación temporoespacial, una verborragia extrema, ¿sí? Se había puesto agresivo, ¿sí? Se autoinfligió lesiones y también se puso agresivo con los familiares, con sus convivientes. Por lo cual se decide su internación. En este caso nos vamos a introducir en el terreno de la encefalitis herpética. Esto es un poquito más corto, es bastante breve, fíjense. En este caso, el virus herpes simple tipo 1 es la primera causa mundial de encefalitis esporádica. ¿Qué pasa con la mortalidad en este caso? Lo que vemos es que la mortalidad con el tratamiento baja mucho, chicos. Acá sí realmente la intervención terapéutica con los antivirales es muy eficaz y nos ayuda muchísimo. Con respecto a la fisiopatología, fíjense que hasta un tercio de los pacientes, en este caso adultos jóvenes y sanos, pueden desarrollar como complicación una encefalitis herpética en el contexto de una primoinfección, de un primer contacto con un virus herpes. Sabemos que la mayoría de las formas son mucocutáneas, ¿sí? Sobre todo orolabiales o genitales, en este caso ahí más que nada por herpes simple tipo 2. El herpes va a acceder, ¿sí?, al sistema nervioso, ya sea por vía oftálmica, por vía olfatoria o por la vía oral, en este caso acantonándose en el ganglio del trigémino, y a partir de ahí es donde va a tener acceso a la infección del sistema nervioso central. Manifestaciones clínicas. Fiebre es casi constante, y acá quiero hacer hincapié, chicos, en algo que es casi constante en los pacientes con compromiso encefálico y que es el síndrome confusional. Ustedes recuerden que un paciente con meningitis raramente va a tener las funciones cerebrales superiores comprometidas. Acá estamos hablando de un parénquima cerebral, de un cerebro que está inflamado. Por ende, el paciente se va a manifestar confuso, desorientado, como les presenté en el cuadro clínico, verborrágico, agresivo. La agresividad también es bastante frecuente de ver, sobre todo si hay compromiso del lóbulo frontal. Muchas veces son pacientes que vulgarmente les decimos están frontalizados porque insultan, pegan, entonces son difíciles de manejar y de interrogar y de revisar. Si a eso también le asociamos la cefalea y en cuadros más evolucionados la posibilidad de que haya convulsiones y foco neurológico, el diagnóstico, tanto por el interrogatorio como por cuadro clínico, es bastante fácil de hacer. Yo les diría que a veces inclusive más fácil que en una meningitis oligosintomática o leve. El diagnóstico, en este caso, bien, la punción lumbar es el gol estándar. Acá fíjense que vamos a tener una pleocitosis, pero un aumento bastante menor que en lo que es una meningitis bacteriana. No vamos a ver un líquido turbio, generalmente son líquidos en cristal de roca, con hasta 500 elementos, no vamos a ver 2.000, 3.000 elementos, una muy leve hiperproteinorraquia, la glucosa está normal, a diferencia de la glucosa consumida que veíamos en los cuadros bacterianos, y ocasionalmente también podemos tener hematíes. Eso también es útil de saber. Siempre remitir una muestra de líquido cefalorraquídeo para la realización de PCR. Recuerden que el tema de la conservación del líquido cefalorraquídeo. Si nosotros en una PCR vamos a buscar virus ARN, como son por ejemplo los enterovirus, recuerden que el ARN es un material genético sumamente volátil y con una alta tasa de biodegradabilidad. Creo que lo dije bien. Entonces es muy sensible a la degradación medioambiental. Y no suele durar mucho. Entonces, esos líquidos hay que refrigerarlos o congelarlos. En el caso de que yo busque un virus ADN, como es el virus herpes, en este caso no es necesario refrigerarlo, la muestra si se procesa rápido se puede conservar a temperatura ambiente y si no guardan en la heladera. Entonces, la PCR, como toda técnica de PCR, fíjense, tiene una altísima sensibilidad y especificidad. Acá es interesante que tengamos esto en cuenta. Fíjense que el caso que yo les presenté es de 24, 48 horas.
a lo mejor si yo a este paciente lo punzo, la PCR para herpes me viene negativa. Eso puede pasar en las primeras, en los primeros 3 días de evolución de la infección, si la carga viral en el líquido no es demasiado alta. Entonces, acá por ahí es útil a la semana repunzar al paciente para chequear el diagnóstico. El tratamiento empírico se va a instaurar igual y se va a completar igual, pero a veces, obviamente, se va a instaurar en base a la sospecha clínica. Pero es útil siempre, si logramos tener un diagnóstico etiológico fidedigno con la técnica de PCR, tratar de realizarlo. Por eso sí, a diferencia de las meningitis, en donde solo es necesario repunzar al paciente si evolucionan mal, acá por más que el paciente evolucione bien, si la PCR inicialmente es negativa, se puede volver a punzar a la semana. Y fíjense que hasta un mes permanece positiva. Eso no me habla de una falla terapéutica ni me habla de virus viable. Simplemente me habla de la persistencia de material genético, ¿sí? Entonces, por más que persistan alguna secuencia o nucleótidos de un virus que ya está totalmente inactivo y desnaturalizado, el aparato de PCR es tan sensible que me lo va a amplificar y la reacción se me va a informar como positiva. Eso no es sinónimo de falla terapéutica. Es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora con los pacientes COVID, que a veces persisten con PCR positiva a largo plazo y eso no significa que el coronavirus esté viable. Fíjense también en lo que son las neuroimágenes. Siempre que tengamos acceso a la posibilidad de hacer una resonancia magnética a estos pacientes, sería lo ideal. Lo que más se ve en este caso es la presencia de lesiones microhemorrágicas, característicamente a nivel frontal y temporal. Sobre todo a nivel temporal es muy característico el compromiso de estos lóbulos. A veces las lesiones microhemorrágicas terminan coalesciendo y terminan pareciendo verdaderos ACV hemorrágicos. Esto habla de un proceso a nivel fisiopatológico, un proceso vasculítico de base, que hasta el día de hoy está en discusión si es producido por un efecto citopático directo del virus o por un daño inmunomediado. De ahí se desprende la posibilidad o no de tratar a estos pacientes con corticoides. Si fuese un daño inmunomediado, que se ha visto que hay cierto grado de inmunidad, de autoinmunidad en las infecciones herpéticas, pero no se ha podido demostrar por completo, acá en este caso la corticoterapia ayudaría. Si fuese un efecto citopático directo, la corticoterapia no se embarraría la cancha y podría empeorar aún más el cuadro. Mi recomendación es no usar corticoides, pero bueno, eso es a criterio de cada uno. Entonces recuerden, punción, remisión de líquido para PCR y la posibilidad de hacer, siempre que la tengamos a mano, una resonancia magnética por imágenes. Otra cosa, otro dato que muchas veces ayuda es el electroencefalograma. ¿Sí? En este caso, les diría que si lo tienen a mano se lo hagan, vamos a ver un patrón de enlentecimiento difuso, pero no suma como diagnóstico. Es un dato más que me puede llegar a aportar en el paciente que hizo convulsiones, por la posibilidad de detectar algún foco epileptógeno, pero no ayuda a definir, digamos, un tratamiento y un diagnóstico. En este caso, el tratamiento es tratamiento estándar, es con aciclovir, ¿sí? Cada 8 horas a una dosis de 10 miligramos kilo, pero fíjense que tenemos un tope máximo de dosis. ¿Sí? Es decir, si tenemos un paciente que pesa 100 kilos, no le vamos a dar 1000 miligramos cada 8, le vamos a dar 800 miligramos cada 8, que es la dosis máxima. El tiempo mínimo de tratamiento son 2 semanas, esto también de acuerdo a la evolución clínica. Lo que yo les recomiendo en la práctica diaria es siempre mirar cómo ingresa el paciente. O sea, si es un paciente que ha ingresado por un deterioro franco del sensorio, si ha hecho muchos episodios convulsivos o en algún momento ha tenido que ser pasado a terapia intensiva, a esos pacientes a hacerles 21 días. Si es un paciente que ha entrado por fiebre y un confusional y a las 48, 72 horas instaurado la aciclovir, el paciente ya deja de hacer fiebre, está orientado en tiempo, espacio y persona, con buena evolución clínica, con 2 semanas es más que suficiente. Bueno, chicos, eso es todo. Por ahora, nos encontramos
encontraremos en la próxima clase. Si tienen alguna duda, me la comunican y la vamos a subsanar. Nada más.